Después de llevar una vida larga y tranquila, Harriet murió a la edad de 175 años en el 2006. A pesar de su edad, él estaba muy bien de salud, seguramente debido a su dieta saludable. Él practicaba deportes como la caminata rápida, eso lo ayudó muchísimo a su estado físico. Le pedimos a los hermanos de audio y video si pueden poner las imágenes, por favor. Como podemos ver, Harriet era una hermosa tortuga gigante galápago que vivía en el zoológico de Australia. Y si comparamos su edad con la de otros seres vivos de nuestros días, su edad no es nada sorprendente. Hay algunas otras que viven en el mar que llegan a vivir hasta 200 años. Y hay almejas de Islandia que llegan a vivir hasta 506 años. También hay árboles que viven miles de años, como es la secuoya que se encuentra en Estados Unidos, que llegan a vivir hasta 4.855 años. Aquí, en Argentina y en Chile, crece el alerce patagónico, que llegan a vivir hasta 2.620 años. Los científicos creen que si no fuera por los desastres naturales, pudieran vivir muchísimo más. ¿Verdad que es sorprendente la edad de estos animales y de estos seres vivos? ¿Y nosotros, los seres humanos, podremos vivir tanto? La mayoría de las personas cifran su confianza en la ciencia o tecnología médica, esperando que algún día descubran el secreto de la eterna juventud. ¿Habrá algo que nos indique a nosotros que podamos vivir más tiempo? Claro que sí. La respuesta la encontramos en la Biblia. Por favor, acompáñenme a leer Génesis 1:26 y veamos, desde el inicio la Biblia nos muestra que a pesar que los seres humanos tenemos algo en común con los animales, somos totalmente diferentes a ellos. ¿Cómo lo sabemos? Fíjese lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 26, la parte A. Entonces Dios dijo: hágase al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Sí, nosotros podemos desplegar cualidades que Jehová Dios tiene, como la justicia, el amor, la sabiduría y el poder. Pero, ¿en qué otras cosas nos parecemos a nuestro Padre Celestial? En ser como es Él, en ser eterno. No estamos yendo más allá de lo que está escrito. ¿Habrá otro versículo de la Biblia que nos aclare mejor esto? Leamos, por favor, Eclesiastés 3, capítulo 3, versículo 11. ¿Será que estamos entendiendo otra cosa? Él ha hecho todo hermoso a su debido tiempo, hasta puesto la eternidad en el corazón de ellos. Con todo, la humanidad nunca comprenderá totalmente las obras del Dios verdadero ha hecho. ¿Por qué que deseamos vivir tanto o extender nuestra vida? Porque Dios puso en nuestro corazón el deseo de vivir para siempre. Pero no es solamente un deseo, un sentimiento. Volvamos por favor al libro de Génesis 1:26, el que leímos al principio, pero esta vez la parte B, y vamos a ver indicaciones por las cuales nosotros fuimos creados con el propósito de vivir más tiempo. Génesis 1:26, capítulo 1, versículo 26, la parte B. Y que tengan autoridad sobre los peces del mar, los animales voladores de los cielos, los animales domésticos, sobre toda la tierra, sobre los animales que se arrastran en la tierra. Cuando una persona tiene autoridad en un tema, no es experto en esa materia, ¿no es cierto? Imagínese que para tener autoridad sobre todos los animales implica conocerlos muy bien, ¿no es verdad? ¿Cuántos animales hay en la tierra? ¿Y cuánto tiempo nos tomaría conocerlos a todos ellos? Muchísimo, ¿no es verdad? También dice sobre toda la tierra, nos aclara la Biblia. Como podemos ver, nuestro Padre Celestial Jehová nos creó con el propósito de vivir mucho tiempo o para siempre. En este discurso vamos a responder 4 preguntas. La primera: si es el propósito del ser humano, ¿por qué no vivimos para siempre? ¿Qué pasó? La segunda: ¿podremos vivir para siempre? ¿Habrá un tratamiento o algo que tengamos que dar para poder vivir más? Y 3:
Si es que podemos vivir más tiempo, ¿disfrutaremos de la vida eterna? ¿O será aburrida o eventualmente vamos a cansarnos de hacer siempre lo mismo? 4. De ser posible, ¿logrará usted vivir para siempre? Comencemos con la primera. ¿Por qué no vivimos para siempre? Desde el comienzo, Jehová Dios puso a Adán y Eva, nuestros primeros padres, en un hermoso hogar, el jardín del Edén, con todo lo que pudiera imaginarse: buena salud, vida perfecta, no le faltaba nada. Jehová hizo todo hermoso. ¿Pero qué había? Pero había una cosa que Dios le advirtió que no hicieran, y era comer o tocar el fruto de un árbol que estaba en medio del jardín. ¿Sería difícil obedecer este mandato? ¿Cuánta fruta conoce usted? Piense en la cantidad y variedad de fruta que existe. Hay más de 1000 variedades. ¿Se imaginan los colores, los sabores, los tamaños? Como podemos ver, no fue difícil obedecer este mandato. No era el único árbol que producía comida. Sin embargo, ¿qué decisión tomaron ellos? Génesis capítulo 3, versículo 6 nos muestra la decisión que tomaron ellos. Acompáñenme por favor en la lectura de Génesis capítulo 3, versículo 6. Lea conmigo por favor. Así que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era deseable a los ojos. Así es, el árbol era agradable a la vista, de modo que ella agarró del fruto y empezó a comerlo. Después, estando ya con su esposo, le dio a él del fruto y él se puso a comer. No era que Adán no supiera lo que iba a comer, Eva tuvo que decirle. Recuerde que el árbol estaba en medio del jardín, era un punto de referencia para ellos. Como cuando un pueblo tiene en medio una plaza principal. Adán conocía muy bien el árbol y lo que había en él. Jehová es un padre amoroso y él no quería que ni siquiera lo tocaran por accidente. Ambos desobedecieron este mandato. ¿Y qué pasó? Bueno, de ser seres perfectos pasaron a ser seres imperfectos. Fueron expulsados de su hermoso hogar y con el tiempo murieron. Pero nosotros no estuvimos ahí. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Veamos en Romanos capítulo 5, versículo 12, y hagamos una pequeña pausa ahí. Y no cierre su Biblia, por favor. Romanos, la carta de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Así pues, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. El pecado no es solamente un acto en contra de la voluntad de Dios, sino significa una deficiencia moral y espiritual, y como vemos, con defectos físicos. Después de que pecaron, fueron imperfectos, tuvieron hijos y descendencia. Y el versículo 12 continúa diciendo: así fue como la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Como cuando una persona tiene un defecto genético. Para entenderlo mejor, pongamos un ejemplo. Cuando una persona tiene una enfermedad hereditaria, como es el asma, ¿qué sucede? La heredan sus hijos, sus nietos, y así pasa de generación en generación. ¿No es verdad? Adán pecó, y ese pecado es como un defecto genético que trajo enfermedad, vejez y muerte. Y como todos nosotros somos sus hijos, lo heredamos. Esta es la razón por la cual el propósito de Dios para la tierra y el ser humano no se cumplió. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. Si el ser humano es imperfecto, ¿cómo puede llegar a vivir para siempre? Bueno, es verdad que el ser humano se esfuerza por luchar en contra de los efectos del envejecimiento, pero no ha podido ni alargar un solo día de su vida. Es verdad que desde el siglo XIX hemos tenido grandes adelantos, como la higiene, que ha salvado muchas vidas, el uso de vacunas, antibióticos, vitaminas, tratamientos médicos, pero los científicos creen que el ser humano ha alcanzado el límite de su edad. ¿Qué piensa usted? Hace unos 3000 años, ¿cuánto vivía un ser humano?
Descubrámoslo juntos, por favor, en el Salmo 90, del versículo 10. Y veamos si hay una similitud entre la vida de ese momento y la de hoy. Salmo, capítulo 90, versículo 10. Acompáñenme en la lectura, por favor. Nuestra vida llega hasta los 70 años, o hasta los 80, si alguien tiene una fortaleza especial. Pero esos años están llenos de dificultades y penas, pasan rápido y desaparecemos. ¿Cuál es la expectativa de vida hoy de una persona? Es hasta los 74-80 años, según el promedio mundial de las Naciones Unidas. Parece que no hubo cambio de ese entonces hasta ahora. Hoy día escuchamos noticias o vemos que personas llegan a cumplir 100 años, pero no es lo más común, ¿verdad? Lo que vemos hoy día, ¿significa que ya no hay más esperanza? ¿Qué hará Dios? Veámoslo juntos, la respuesta en el libro de Juan 3:16, y veamos de qué manera Jehová Dios nos rescató de estos terribles efectos. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que nadie que demuestre tener fe en Él sea destruido, sino que tenga vida eterna. A pesar de la rebelión de Adán y Eva, el amor que Jehová Dios siente por la humanidad nunca cesó. Él nunca nos abandonó. Pero, ¿qué tenía Adán y Eva que nosotros no tenemos? Vida humana perfecta. Lo que significa que Dios tuvo que enviar a un ser perfecto, uno de sus hijos espirituales, pero no envió a cualquiera de ellos, sino al que más amaba, a su Hijo unigénito Jesús, quien a su vez estuvo dispuesto a hacerlo, dejar a su Padre y la vida que llevaba hasta ese momento, y que lo transfirieran a la tierra, al vientre de una mujer llamada María, y así nacer como un ser humano perfecto, tal como lo era Adán. Pero, ¿será posible que un solo hombre pueda rescatarnos de estas terribles consecuencias? Leamos, por favor, Romanos capítulo 5, versículo 19. Tómese tu tiempo hasta que lo encuentre yo. Romanos 5, capítulo 5, versículo 19, dice: porque tal como muchos llegaron a ser pecadores por la desobediencia de un solo hombre, del mismo modo, muchos llegarán a ser justos por la obediencia de una sola persona. Jesús no fue solamente un ser humano perfecto, sino fue leal y obediente, incluso bajo mucha presión, hasta extrema. Así comprobó que nosotros merecemos una oportunidad. En otras palabras, hizo lo que Adán y Eva no hicieron, ser obedientes a Dios. Note aquí lo que dice. ¿Por qué lo hizo Jehová y Jesús? El versículo 20 continúa diciendo: por bondad inmerecida. Eso significa que no hay nada que nosotros podamos hacer para pagarle a Jehová, ni la eternidad nos alcanzaría. El versículo 19 dice: para que llegáramos a ser justos ante Dios. ¿Y qué oportunidad se le abre a las personas justas ante Dios? Leamos, por favor, el Salmo 37, 29. Y acompáñenme en la lectura, por favor. Salmos, capítulo 37, versículo 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. ¿Notó la oportunidad que tendremos? Jehová, nuestro Padre Celestial, nos dará la oportunidad de vivir para siempre. Vida sin fin. ¿No es realmente grandioso y maravilloso? Claro que sí. Bueno, si tendremos vida sin fin, es decir, sin límite, que nos lleva a la tercera pregunta: ¿disfrutaremos de la vida eterna? En una encuesta que se hizo hace unos años, la pregunta era: ¿le atrae la idea de vivir para siempre? Sin saber lo que hemos analizado nosotros ahora y lo que hemos visto,
Más del 70% respondió rotundamente que no. ¿Por qué no? Por las circunstancias las que vivimos actualmente, como los problemas, las dificultades y la inseguridad. De hecho, uno de ellos dijo que no le gustaría imaginarse o pensar cuando su aspecto físico cuando tuviera 200 años. Pero ¿cómo será el ambiente donde vivamos para ese entonces? Veamos lo que Jehová Dios nos dejó escrito en el Salmo 37, el versículo 10 y 11. Leamos primero el versículo 10 y hagamos una pequeña pausa. ¿No es verdad que en nuestro barrio y en la ciudad hay lugares peligrosos que debemos evitar para que no nos roben, no nos hagan daño? Y a veces es mejor rodear el lugar aunque el camino se nos haga muy largo. ¿No es cierto? Leamos por favor el Salmo 37, el versículo 10. Solo un poco más y los malvados no existirán. Mirarás donde estaban y ya no estarán allí. Ya no tendremos miedo. Estas personas que son malas o dañinas ya no estarán más allí, dejarán de existir. Y el capítulo 11 continúa diciendo: pero los mansos heredarán la tierra y disfrutarán plenamente de la abundancia de paz. ¿Acaso no es esto lo que desean todas las personas en el mundo? Pero lo cierto es que no podremos ser felices o disfrutar de la vida si todavía sigue existiendo el dolor, la tristeza, la angustia y las enfermedades. Pero ¿qué más nos promete Dios para el futuro? Leamos por favor Apocalipsis 21:4. Es el último libro de la Biblia. Acompáñenme en la lectura, por favor. Y Él secará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá más. No habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. Ya no va a haber tratamientos o medicamentos que nos ayuden a soportar el dolor. Las enfermedades físicas, emocionales y mentales desaparecerán para siempre. Hace un momento vimos que a una persona le angustiaba pensar en él mismo cuando estuviera envejecido. ¿Lo recuerdan? Pero, ¿qué otra promesa nos da Dios acerca de ello? Leamos por favor el libro de Job, capítulo 33, versículos 24 y 25. Que hace poco lo estudiamos. Aunque esta promesa se la hizo Jehová a un siervo en el pasado, también tiene aplicaciones para nosotros en el futuro. Job 33, capítulo 33, versículos 24 y 25. Entonces Dios favorece al hombre y dice: líbralo de bajar al hoyo, he encontrado un rescate, que su carne se vuelva más fresca que cuando era joven, que él tenga otra vez el vigor de su juventud. Sí, ya no va a haber personas con aspecto mayor, van a volver a ser todos jóvenes. También podremos disfrutar de una gran variedad de comida, de diferentes tipos y gustos. Además vamos a tener muchas actividades para hacer y ver. Piense en un instante en el propósito de Jehová que le había dado a Adán y a Eva al principio. Era tener autoridad sobre todos los animales. Si le pusiéramos una profesión a Adán y Eva, ¿cuál sería? ¿No serían zoólogos porque tenían que estudiar a los animales y su ambiente? ¿O también botánicos porque debían estudiar la biología y la vegetación de su hermoso hogar? ¿No es verdad? Hace unos años se informó que existen unas 5.000 clasificaciones de mamíferos, 30.000 de anfibios, 6.000 de reptiles, 9.000 de aves, 30.000 de peces, sin contar los más de 800.000 insectos. Piense en un instante en el colibrí y sus más de 300 variedades que aún no conocemos. ¿No es verdad que habrá mucho que estudiar y conocer la tierra en su totalidad? Será hermoso y maravilloso.
Imagínese lo que podrá lograr en los campos del arte, la música, la pintura, la jardinería o cualquier otra actividad. ¿Hay algo que a usted le gustaría aprender? Imagínese lo aprendiendo. Imagínese ahora aprendiendo lo que siempre deseó hacer y por diferentes circunstancias no pudo. Cantar, aprender a bailar o tocar un instrumento o hacer alguna carrera. Por favor, busque conmigo Hechos 24:15 y veamos qué hermosa promesa nos hace Jehová Dios. Hechos, capítulo 24, versículo 15. Y tengo esperanza en Dios, esperanza que también tienen estos hombres, de que va a haber también una resurrección, tanto de justos como de injustos. ¿Vio qué hermosa promesa de parte de Dios? Vamos a poder ver a las personas cuando resuciten, para tener la misma oportunidad que tendremos nosotros, vida eterna, vida sin fin. Imagínense lo emocionante que será volver a ver a nuestros seres queridos, volver a verlos, volver a escucharlos, volver a abrazarlos, verlos saludables y felices. Le podremos decir cuánto los extrañamos y los amamos y cuánto le pedimos a Jehová por volver a verlos. Solo a pensarlo, tengas un nudo en el pecho, porque imagino a todos mis hermanos que ya no están ingresando por primera vez al salón como si nada hubiera pasado. Por ejemplo, conoceremos a nuestros antepasados y a su vez ellos estarán interesados en nuestro tiempo y nosotros en lo que vivieron ellos. Sobre todo, lo más maravilloso que vamos a poder aprender acerca de Jehová y de sus hermosas cualidades. Y estrecharemos más nuestra amistad con Él. Y Él volverá a ser nuestro Padre por siempre. Esto nos lleva a la siguiente pregunta y a la última. ¿Logrará usted vivir para siempre? Jehová y su Hijo Jesús nos han abierto las puertas para que nosotros tengamos vida eterna. ¿Qué requiere de nosotros? Leamos por favor, busquemos el libro de Juan 3:36. ¿Será que solo tenemos que esperar cruzados de brazos o implica algo más de nosotros? Juan capítulo 3, versículo 36. El que demuestre fe en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Pudo notar lo que dice aquí? No dice solo necesitamos tener fe, sino demostrarla. Cada uno de nosotros puede decidir si acepta este maravilloso y hermoso regalo que es el rescate y si lo pone en práctica. Pero ahora surge una pregunta: ¿cómo sabemos qué debemos hacer cada uno de nosotros? ¿Qué debemos aprender? Leamos por favor de vuelta en el capítulo de Juan, versículo 17, capítulo 17, versículo 3. Juan 17, capítulo 17, versículo 3. Esto significa vida eterna, el que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú enviaste, Jesucristo. ¿De quién tenemos que aprender? De Jehová Dios y de su Hijo Jesús. Ellos nos han dado este hermoso regalo, la Biblia. Así nosotros podremos conocer lo que le gusta y lo que no, qué cosa poner en práctica y qué cosa evitar. Como repaso, ¿qué hemos visto el día de hoy? Vimos que al principio nosotros fuimos creados con el propósito de vivir para siempre, pero por las decisiones de nuestros padres, Adán y Eva, nosotros sufrimos las consecuencias. ¿Cuáles? Por ejemplo, envejecer y morir. No obstante, el amor que Jehová siente por la humanidad y por cada uno de sus hijos nunca disminuyó o nunca cesó. Él jamás nos abandonó. Motivado por su amor, envió a su Hijo para darnos la hermosa oportunidad de poder vivir para siempre. También pudimos ver promesas seguras, que muy pronto vamos a poder experimentarlas.
vamos a sentirnos felices. No va a ser para nada aburrido o rutinario. Dios nos ha dado un maravilloso regalo, la Biblia, para que nosotros podamos aprender a tener vida eterna. Un hermoso regalo de parte de Jehová. Si asiste por primera vez, le invitamos a que pueda solicitar un estudio gratuito de la Biblia. Y si llega tiempo asistiendo a las reuniones, siga esforzándose y meditando en lo que aprende. De seguro que Jehová lo ve y lo valora mucho. Él desea recompensarlo. Así todos podremos aprender lo que Jehová quiere de nosotros y a su vez beneficiarnos de lo que Él nos ofrece. ¿Y qué nos ofrece Jehová? Recuerda que es vida eterna con salud perfecta en un hermoso hogar. Recuerde que Jehová y Jesús nunca nos abandonaron. Por eso tengo que hacerle una pregunta, hermanos. Primero comencemos con nuestros hermanos del zona, a nuestros hermanos mayores que los queremos muchísimo. Y a nuestros hermanos que están enfermos y no pudieron venir. Y otros hermanos que por diferentes circunstancias están en el Zoom. Y a todo aquí el auditorio presente y a los niños. ¿Usted desea vivir para siempre? Seguro que sí. Jehová lo desea más que nosotros. Por eso será una realidad. Que así sea, hermanos.